Desde ya, buenas tardes a todos y todas, estimados alumnos, estimados panelistas. Bienvenido a otra jornada más de Conexión Empresarial, iniciativa que busca conectar a los estudiantes con la realidad del mundo de las empresas. Me presento brevemente, soy Tomás Santamaría, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios. A algunos les he hecho clase aquí, a otros no. Y trabajo en el Centro de Sustentabilidad Empresarial de la facultad. Hoy día tengo el honor de moderar este panel. Tenemos tres grandes invitados. Vamos a estar hablando de sustentabilidad, sostenibilidad generando valor para los negocios, es el título del panel. Solo a modo de introducción, referencia, bueno, la sustentabilidad ha pasado en los últimos años, ha dejado de ser una práctica periférica, relegada a solo responsabilidad social empresarial en las empresas, a estar cada vez más en el centro, del corazón de la estrategia de negocio. Y hoy día lo que vamos a estar hablando en este panel es principalmente cómo tres grandes empresas chilenas han estado con este gran desafío de incorporar la sustentabilidad en su lógica de negocio. ¿Cómo va a funcionar? Yo tengo algunas preguntitas acá, pero por supuesto ¿vamos a ocupar el QR de preguntas? Buenísimo. Detrás de todas las sillas hay un QR donde ustedes pueden estar haciendo llegar sus preguntas, me las van a compartir ahí por WhatsApp, así que las preguntas más interesantes también las vamos a tomar para los panelistas, para que aprovechen. Antes de empezar, eso sí, los introduzco brevemente a los tres panelistas para que sepan quiénes tenemos la suerte de tener al frente. Primero tenemos a Alejandra Vial, vicepresidenta de sustentabilidad de Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals es el mayor grupo minero privado de Chile, uno de los 10 mayores productores de cobre del mundo. Alejandra es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, experta en prevención de riesgos del CERNA-GEOMIN, diplomado en relaciones comunitarias de la Católica y de la Universidad de Queensland. En su rol actual tiene roles de planificación, ejecución de las iniciativas de sustentabilidad, garantizar los estándares ambientales y permisos y compromisos de la empresa. En segundo lugar tenemos a Nicolás Llobet, gerente de personas y comunicaciones de Arauco. Arauco, como ustedes también muchos la conocerán, dedicada a la producción de celulosa, madera, paneles, hoy de las mayores empresas del sector forestal de Latinoamérica. Operaciones en más de 11 países y más de 1,6 millones de hectáreas de patrimonio forestal administrado, así que también un gigante. Nicolás es psicólogo de la Universidad Católica, magíster en sociología de la Universidad de Columbia, y en Arauco lidera las agendas de comunicaciones, de marketing, reputación, ESG y agenda climática. Y por último tenemos a Gabriela Guarda, gerente de sustentabilidad en Nestlé Chile. De nuevo también, como ustedes bien conocerán, Nestlé Chile es filial de la internacional suiza Nestlé y tiene operaciones en Chile desde 1934, si no me equivoco, y es de las principales compañías de alimentos del país. Gabriela es ingeniero en medio ambiente de la Universidad de Viña del Mar, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Business and Sustainability de la Universidad de Cambridge y en Economía Circular de la Universidad de Exeter. Así que un gran aplauso para nuestros tres panelistas. Mucha introducción, pero muchos títulos. Para calentar motores, primero, estábamos hablando de cómo la sustentabilidad ha pasado de ser una actividad muy periférica a estar cada vez más al centro de los negocios. Entonces, me gustaría que cada uno nos pudiera contar un poco cómo ha evolucionado el enfoque en sustentabilidad dentro de sus empresas. No sé si suena. Así suena, ya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y poder compartir la experiencia en Antofagasta Minerals y también la experiencia personal trabajando en sustentabilidad, principalmente para ustedes que son jóvenes y todavía tienen como harto espacio para poder desarrollar y un poco contar cómo se vive la sustentabilidad en las empresas. Y bueno, ahí en la introducción, bien breve, Antofagasta Minerals es una empresa minera privada
es la privada más grande de Chile. Tenemos 4 operaciones en Chile. Tenemos 3 en Antofagasta, una en la 4ª región, en el Valle del Choapa, y tenemos también una filial de transporte, que es una filial de transporte en tren, que se llama Ferrocarril Antofagasta Bolivia, que es un negocio bien antiguo y bien bonito que está en Antofagasta y que mueve básicamente minerales en la zona norte y también de otros países hacia los puertos. Así que ahí estoy yo al menos trabajando hace 6 años. Y respecto de la pregunta, yo diría que en términos bien generales la sustentabilidad partió siendo algo bien funcional como habilitadora de temas de desarrollo, pero principalmente asociada a cómo habilitar los permisos, cómo se fueron desarrollando y avanzando cada vez más con temas técnicos los permisos. Entonces se empezaron a armar equipos al interior de la empresa, pero bien funcional al principio. Después fue evolucionando a, bueno, y cómo apoyamos en las operaciones, a tener una buena gestión ambiental, que no tengan incidentes, etcétera, que se cumpla la ley. Y yo diría que ya en los últimos 6 años, más o menos, se pegó un despegue importante, y hoy día la sustentabilidad es absolutamente parte del negocio. Es parte de las decisiones estratégicas. Nosotros en Antofagasta tenemos equipos de sustentabilidad en proyectos, tenemos equipos de sustentabilidad en el área de desarrollo, que son, para los que no conocen el rubro minero, nosotros hacemos exploraciones en distintas áreas, entonces van los geólogos y hacen sondajes para ver si hay minerales, y eso se empieza a mirar desde el punto de vista de la sustentabilidad bien del origen. Cuando hay un negocio, dónde está ubicado, qué recursos hay, si hay recursos naturales, si hay agua, si hay áreas protegidas. Y esa mirada se tiene que hacer desde que se va diseñando cualquier negocio nuevo o cualquier proyecto nuevo. Entonces hoy día nosotros tenemos la sustentabilidad, tanto la parte ambiental, agua, biodiversidad, etcétera, pero también la parte social, porque también entendemos que un negocio no puede fructificar si no tiene una licencia social para operar, si no tiene buenas relaciones con las comunidades del entorno. Entonces, hoy día es absolutamente parte clave del negocio, y las decisiones importantes de la compañía tienen relación con materia de sustentabilidad, y también van haciendo otro tipo de temas que han sido importantes en los últimos años, como la resiliencia hacia el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular, etcétera. Entonces, yo diría que los últimos 6 años ha habido un despliegue bien importante de cómo se vive la sustentabilidad en el negocio. Muchas gracias, Alejandra. Pasamos aquí al medio. Bueno, de nuevo también agradecerles por la invitación, muy contento de estar acá. Contarles cortito de que Arauco, una compañía que nació hace más de 50 años en el sur de Chile. Tenemos un origen chileno, pero tenemos una vocación global. Hoy día estamos con presencia industrial en 11 países. Somos actualmente la número 2 en producción de celulosa a nivel global, y también la número 2 en paneles. Y dependiendo del mercado, porque en Estados Unidos somos, por ejemplo, la más grande de todo el mercado en producción de paneles, puertas, molduras. Entonces tenemos un origen chileno, pero tenemos una vocación global, y por lo tanto hacemos propios los desafíos de estar presentes en el mundo. Y somos una compañía que trabaja con el mundo vegetal, trabajamos con la naturaleza y desde la naturaleza. La naturaleza es nuestro principal aliado para poder hacer negocios. Trabajamos con el árbol y con los bosques, y los árboles son mágicos, nos entregan la madera que está presente en nuestras vidas, por ejemplo, acá y en muchas otras cosas, con los cuadernos que tienen ahí, dentro de los celulares hay celulosa, en fin, podremos entrar a detallar toda la presencia que tiene la madera en nuestra vida. Y trabajamos con un recurso que es renovable, es decir, uno planta un árbol, el árbol lo cuida, crece, con una mirada a largo plazo, porque se demora entre 15 y 20 años, 25 años en crecer, y luego de que se usa su madera se vuelve a plantar y vuelve a crecer. Entonces es un recurso renovable, y que además nos permite hacer frente a la triple crisis climática. Hoy día el planeta enfrenta fundamentalmente 3 grandes crisis. Una que es el cambio climático, es decir, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, generado fundamentalmente por la emisión de combustibles fósiles. Esa es una crisis.
Y nosotros con los arbolitos que crecen, le habrán enseñado como en octavo básico la fotosíntesis, ¿cierto? Al crecer los vegetales capturan CO2, esa molécula de carbono queda en la composición del árbol y libera esas dos moléculas de oxígeno, que es el O2, que es el aire puro. Y esa magia que la tiene el árbol ayuda además a reducir el CO2 de la atmósfera y a combatir el cambio climático. Entonces nosotros como compañía estamos certificados hace como 5 años, desde el 2020, como carbono neutral, aunque técnicamente somos carbono positivo, o sea, capturamos significativamente más carbono del que emitimos a partir de nuestras operaciones. Pero tenemos igual metas de reducción de emisiones, después hablaremos de las metas a largo plazo. Luego la segunda crisis es la pérdida de la biodiversidad, es decir, cómo los ecosistemas se están destruyendo por cambios de uso de suelo, por, en fin, incendios y distintas cosas. Y en eso nosotros tenemos un esfuerzo de conservación, tenemos más de 500.000 hectáreas bajo conservación de bosque nativo, para que se hagan una idea, eso más o menos la mitad de Puerto Rico. Todo eso está en Latinoamérica bajo conservación de Arauco, con compromisos de no extinción de especies amenazadas. Y en tercer lugar también ayudamos a la crisis de la contaminación a partir del reemplazo de materiales fósiles, por ejemplo en la construcción, permite la madera reemplazar el hormigón, el acero, la albañilería, con un material noble, renovable y que captura carbono. Por ejemplo, podemos reemplazar el plástico a partir del papel, o por ejemplo podemos reemplazar el poliéster, que es básicamente petróleo, con lo que nos vestimos, con fibras textiles que vienen del árbol. Entonces ayudamos también a esa tercera crisis que es la contaminación. Y además nos definimos como una compañía que está muy empujada o definida por su propósito, y por lo tanto la sostenibilidad está en el corazón de todo lo que hacemos, y no es algo ni periférico, ni tengo externalidades como compañía por un lado y arreglo esas embarradas por otro, sino que es parte esencial, inherente, que nos define la sostenibilidad. Muchas gracias. Pasamos a Gabriela. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha así? Gracias por la invitación, por estar acá. Y respondiendo a tu pregunta y coincidiendo también con lo que mencionaban, creo que en Chile, y bueno, también un poco de introducción, Nestlé es una empresa de alimentos multinacional. Estuvimos este año ranking número 1 en Merco ESG en rubro alimentos, así que muy orgullosos de todo el trabajo que llevamos haciendo por muchos años. A nivel global, más de 150 años desde el origen. El origen venía desde las leches fórmulas para nutrir a los bebés que tenían malnutrición, ese es el origen con Henry Nestlé. Y en Chile 91 años ya de presencia con marcas muy icónicas, con fábricas también que tienen muchos años. Tenemos presencia a nivel territorial con distintas fábricas, región metropolitana, centro y sur. Somos intensivos en el mundo lácteo. Y pensando en tu pregunta, la evolución natural ha sido justamente, como decían, la sostenibilidad, o más que nada el tema ambiental, iba desde la regulación, desde la gestión ambiental y desde la operación. Entonces estaba enfocada más que nada a trabajar la eficiencia hídrica, la eficiencia energética, y que tenía componentes en las distintas variables que son estos recursos que son necesarios para operar las plantas. Sin embargo, con el correr de los años hemos visto los efectos de la crisis climática y como empresa de alimentos somos dependientes del suelo para obtener nuestras materias primas, para poder disfrutar un rico café, Nescafé, Nespresso, un rico chocolate como un Trencito, un Sanenus, etc. Leche como un Anido, una Svelti, en fin, tantas marcas que podría nombrar que son muy reconocidas a nivel nacional. Entonces dependemos de la tierra y es ahí donde ya te diría justamente coincidimos más o menos el 2019 ya se empieza a generar esta necesidad de decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo frente a esta crisis climática? Porque dependemos de la naturaleza. Y de la naturaleza y necesitamos cadenas que sean resilientes y es por ello que en el fondo empezamos a trabajar ya no solo la protección y la eficiencia hídrica, la reducción de emisiones de nuestros empaques, de residuos, gestión circular, sino que ponemos el tema del cambio climático en el centro de nuestro quehacer. Vamos desarrollando esas acciones y es por eso que en el fondo pasamos ya a tener objetivos basados en la ciencia, reconocidos internacionalmente, para transitar a hacer que la cadena sea sostenible. Nosotros dependemos del suelo. Entonces esa ha sido la transición y pasa a ser un imperativo para nuestro negocio y pasa a ser un top-down desde el CEO
a toda la cadena, a todos los colaboradores con este ADN de sostenibilidad, trabajando en marcas que contribuyan a generar un impacto positivo, a nutrir las generaciones actuales y las futuras generaciones. Buenísimo, muchas gracias. Voy a colgar de uno de los puntos que mencionaste un momento sobre las metas y los objetivos que han ido implementando. Entonces, me gustaría si pudieran comentar un par de objetivos llamativos, tal vez que ustedes estén orgullosos, que se han logrado en la empresa, algunas de las ambiciones que han declarado a nivel sustentabilidad en sus organizaciones. Podemos partir también por ti. Bien, seguimos. Entonces, bueno, nuestras ambiciones se lanza el 2020, nuestra estrategia de carbono neutralidad. Tenemos el objetivo al 2025 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, situación que estamos muy orgullosos porque logramos cumplirlos el 2024. Así que a nivel global estamos súper contentos porque ahí viene un trabajo interdisciplinario, global, de toda la cadena de valor. Nosotros en Nestlé medimos alcance 1, 2 y 3, que en el fondo viene desde la tierra hasta que la persona consumió su envase y lo dispone. Medimos todo las emisiones y el impacto que tenemos en gases de efecto invernadero. Y en esas mediciones que datan del año 2018, que es sobre la cual nosotros vamos traqueando nuestro indicador, dimos cuenta que somos intensivos en leche. Entonces, por eso que nuestro foco está en ingredientes claves como la leche, y en Chile somos también intensivos en leche fresca. Entonces el foco está en trabajar con los productores lecheros a través de las prácticas de agricultura regenerativa. Entonces, en el eje de planeta, el 2021 se lanza a nivel global el decir, bueno, ¿cómo vamos a lograr decarbonizar nuestra cadena? Es a través de la agricultura regenerativa. Y ahí es donde se lanza esta estrategia que buscamos en el fondo proteger, renovar y restaurar las tierras de cultivo de donde provienen nuestras materias primas y donde se obtiene no solo la leche, el cacao, el café, aceite de palma, etc. Entonces ahí es donde ponemos al productor en el centro, porque tal como decíamos acá, estamos trabajando con la naturaleza, con el suelo y con matrices que están vivas. Entonces necesitamos mantener el carbono en el suelo e implementar distintas prácticas que profundizaré más adelante y me imagino habrán nuevas preguntas y en el fondo es eso. Y por otro lado, también no solo la decarbonización y la carbono neutralidad hacia el 2050, también tenemos metas bastante intensivas en nuestros envases y embalajes. En el mundo del packaging también tenemos objetivos desafiantes, que es lograr un 95% de nuestros empaques sean diseñados para ser reciclados. Y por otro lado, reducir el plástico virgen que se usa en nuestros empaques. Entonces, esos son, diría, los mayores temas que hoy día estamos trabajando, es decarbonizar nuestra cadena de valor fuertemente a través de agricultura regenerativa, y también los modelos de economía circular están tomando relevancia y siempre poniendo a los productores en el centro. Genial, grandes desafíos. Y desde Arauco, ¿cuáles serán algunos de los principales desafíos y compromisos? Bueno, en materia de descarbonización, como les decía, nosotros somos carbono neutral, creemos que es importante, pero no es suficiente. Y estamos adheridos a la iniciativa global, los Science Based Targets, para reducir nuestras emisiones al 2030 y al 2050, en línea con básicamente el Acuerdo de París. Luego tenemos una meta de 0 residuos al 2030. Nuestras operaciones generan residuos no peligrosos, y que hoy día vamos como en un 70 y tanto % de logro de esa meta. Ojalá podamos cumplirla antes del 2030. Y luego también en materia de cuidado de la biodiversidad, tenemos por una parte lo que yo les decía, la conservación de bosque nativo y de áreas de alto valor de conservación, son del orden de 500.000 hectáreas, y ahí nuestra idea es alcanzar el 30% de la superficie administrada por la compañía bajo conservación, que está en línea también con la meta de Kunming-Montreal del 30-30, es decir, que el 30% de la superficie terrestre esté bajo protección al año 2030. Nosotros estamos en el 29, así que estamos bastante cerca. Y quizá una pequeña reflexión en torno a los objetivos o a las metas que se ponen. Yo creo que ahí es bien importante la ambición, en el sentido de poner metas que sean difíciles de alcanzar, así como en la universidad o en distintos ámbitos de la vida. Ponerse una vara más o menos alta te
te ayuda y te motiva a ir a perseguir ese objetivo. Creo que para las compañías es parecido. Es importante que las metas que las compañías se pongan sean ambiciosas. E incluso uno puede decir, puede que no la cumpla. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que está a mi alcance para cumplirla. Pero yo creo que es preferible una meta muy ambiciosa que yo no alcance a cumplir a ponerme una meta que sea pan comido y solo para la foto. Entonces ahí hay como una tensión entre, bueno, está el greenwashing, que sería como vender algo que no es, ¿cierto? Publicidad engañosa, no sé cómo podríamos decirlo. Pero están otros riesgos. Uno que es el greenwashing, que es como, dado que no quiero que me peguen palo, entonces me quedo callado, ¿cierto? No digo nada al respecto y me hundo, que es muy malo eso también, porque compañías que hacen las cosas bien tienden a quedarse calladas porque dicen, prefiero no exponerme a que me critiquen. Y también está el green wishing, es decir, ponerse metas así como de fantasía y después en realidad no hacer mucho para conseguirla. Entonces creo que calibrar esa tensión entre el prometer algo que uno no sabe que no va a cumplir o prometer algo ambicioso, tratar de perseguirlo y hacer todo lo posible para cumplirlo es bien importante. Creo que es una discusión relevante el cómo se ponen las empresas las metas y qué es lo que hacen para conseguirlo. Súper relevante ese punto que toca, creo, de las tensiones a la hora de las metas. ¿Y cómo lo han vivido eso desde Antofagasta Minerals en cuanto a definir sus compromisos y cuáles son esos compromisos? Bueno, nosotros fuimos una de las primeras empresas que se definió una meta de reducción de emisiones en Chile. La cumplimos también adelantadamente y ahora tenemos la meta de reducir el 50% de las emisiones de alcance 1 y 2 al 2035, perdón, y carbono neutral al 2050. Hoy día nosotros estamos trabajando ya con 100% de energía renovable en todas nuestras operaciones. Y eso ha sido un cambio bien importante. Y para los que no saben lo que es alcance 1, alcance 2, alcance 3, el alcance 1 son todas las emisiones que son responsabilidad de la empresa. En el caso nuestro, por ejemplo, donde está la mayor cantidad de emisiones, el movimiento de camiones. Alcance 2 es lo que se consume en términos de energía y el alcance 3, todo lo que está en la cadena de suministro, ya sea lo que te abastece, todos tus proveedores, etcétera, y después, una vez que tú ya tienes el producto, cómo tú haces llegar el producto hasta destino final, hasta el cliente. Entonces, establecer, por ejemplo, metas de alcance 3 no es tan fácil porque no dependen de nosotros. Sin embargo, también nos definimos una meta de reducción del 10% de alcance 3 para ir trabajando ya con la cadena de suministro, porque nosotros entendemos que esto lo tenemos que hacer en conjunto y lo tenemos que hacer con toda la industria, porque no puede ser solamente la empresa. Otra meta importante es el agua. Nosotros, ustedes sabrán, les conté, la minería trabaja principalmente en el norte, en zonas desiertas, donde el agua es escasa, donde hay comunidades indígenas, o en la zona central, donde también hay una importante demanda de agua para el rubro agrícola. Entonces, en el fondo, cómo transitamos y cómo vamos transitando a ir disminuyendo el uso de agua continental. En ese sentido, nosotros tenemos hoy día 2 operaciones en el norte que ya operan con 100% de agua sin desalar. Entonces fuimos ahí una empresa muy innovadora porque la mayoría de las empresas desalan agua y aquí por condiciones del tipo de mineral podemos trabajar con agua de mar sin desalar, así que eso es muy interesante y es disruptivo, así que es muy interesante. Y también en la compañía que tenemos en la zona central, el año pasado inauguramos la primera gran desaladora para la minería de la zona central y estamos hoy día ampliando esa capacidad y estamos en trámite de un estudio de impacto ambiental también para duplicar esa capacidad, porque nos hemos dado cuenta, y ahí cuando uno, haciendo el link a la primera pregunta, cuando decía cómo evoluciona esto, al principio, la primera planta desaladora, la que está operando hoy día, que es por 400 litros por segundo, se pensó tenerla por backup, o sea,
en caso de que fuera necesario. Hoy día no solo es necesaria, sino que nos quedó chica y la tenemos que ampliar y por eso la estamos ampliando al doble capacidad. Y además tenemos este estudio de impacto ambiental porque la vamos a tener que volver a ampliar, porque cuando uno empieza ya a modelar estos escenarios de cambio climático y uno empieza a ver cómo, cuando uno piensa en cambio climático tiene que pensar dos cosas importantes. Una es cómo nosotros podemos hacernos cargo como empresa del cambio climático y ahí vienen muchos estos compromisos de ser carbono neutral, de cómo nosotros trabajamos la biodiversidad, etcétera. Pero otra cosa muy importante es cómo como empresa somos resilientes al cambio climático y hacemos que nuestro negocio siga siendo negocio en una condición de cambio climático. Entonces, el agua y el ir creciendo o armando el negocio ya con agua de mar son las señales de que nosotros estamos avanzando hacia ser una empresa resiliente hacia el cambio climático. Y por último, me gustaría comentar también biodiversidad. Yo creo que ese es un tema que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Y nosotros en Pelambres, que es la operación que tenemos en la cuarta región, administramos 4 áreas protegidas, ya definidas como área protegida por el Estado. Y para que se hagan una idea, son 27.000 hectáreas de áreas protegidas. Son 4 santuarios de la naturaleza, un sitio también reconocido, sitio Ramsar. Entonces, por cada hectárea que nosotros tenemos intervenida para nuestra operación, protegemos 6 hectáreas. Entonces, eso en el fondo vamos contribuyendo a que nuestro impacto en biodiversidad sea positivo. Entonces, yo creo que ese es un tema que se está empezando a hablar muy fuerte, pero todavía yo diría que cuando uno habla de decarbonización, ya economía circular, yo creo que también ha agarrado mucho vuelo y biodiversidad es lo que viene ahora y yo creo que es un tema como muy importante en el desarrollo de los negocios. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, un poco tocando temas que los 3 mencionaron. Hoy día la empresa, bueno, el planeta, nos tenemos grandes desafíos, todas estas 3 grandes crisis, ambiental, de biodiversidad, de residuos. Y es genial escuchar compromisos y cosas que la empresa están haciendo para hacerse cargo, pero no podemos olvidar que son empresas con fines de lucro al final. Entonces, ¿cómo desde sus organizaciones, que son empresas grandes, consolidadas, complejas, logran tener directrices que les permiten manejar esa presión o esa tensión entre los resultados financieros y sus impactos sociales y ambientales? No sé a quién le gustaría partir. Tal vez partimos al medio. Como quieran, sí. A ver, yo creo que es muy interesante la pregunta porque pone de manifiesto de nuevo otra tensión que es bien evidente en el mundo de la empresa e incluso en la percepción ciudadana, que es una disyuntiva proteger el medio ambiente y el desarrollo económico. O sea, son cosas que van vectores en direcciones opuestas, o es posible promover el desarrollo económico, el crecimiento, suplir las necesidades humanas y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Y yo tengo la impresión de que, me atrevo a decir que todas las industrias que estamos aquí tenemos una respuesta positiva. Después tú lo podrías explicar bien, pero la transición energética es fundamental sin cobre, por lo tanto estás ayudando al planeta y al mismo tiempo haciendo un buen negocio. En el caso nuestro también, al trabajar con un recurso renovable, la protección o sea, puesto de manera cínica, si nosotros imaginemos que somos malos, así, pésimos, igual nuestro negocio sería muy malo si es que no tenemos más y mejor naturaleza. O sea, nuestra dependencia, yo creo que esto aplica para Nestlé también, nuestra dependencia de la naturaleza es fundamental. No existe ningún rubro que no dependa de la naturaleza. O sea, todo está directa o indirectamente relacionado con la naturaleza. Pero en nuestro caso, que trabajamos con recursos naturales, es aún más elocuente. Por lo tanto, necesitamos más y mejor naturaleza para tener un mejor negocio en el largo plazo. Y son, por lo tanto, dos necesidades súper compatibles y proteger el medio ambiente y desarrollar, hacer buenos negocios, hoy día es una realidad. Claro, en el caso de ustedes tal vez es más naturalmente evidente, pero me encantaría escuchar cómo lo veían desde la minería. También hay muchas tensiones súper evidentes. Entonces, claro, ¿cómo gestionan eso?
sea, yo creo que hoy día es muy difícil tener un negocio, y especialmente un negocio minero, sin pensar en sustentabilidad. Ya, voy a ser bien autorreferente con nuestra empresa, pero en nuestra empresa hace un año se abrieron 2 vicepresidencias, una asociada solo a desarrollo de temas comunitarios, y esta que es la vicepresidencia de sustentabilidad. O sea, en el fondo, eso da cuenta de que la sustentabilidad es algo que nos importa, porque en el fondo, no solo por el cargo, sino que es porque queremos poder mirar con un poco más de detalle los temas. O sea, es un poco esa lógica. Las decisiones pasan por temas de sustentabilidad, un poco lo que contaba al principio. Y yéndome a también, voy a ir al extremo. Si nosotros tenemos un conflicto comunitario, por ejemplo, y tenemos una toma de camino, nos pasa algo, tenemos un incidente ambiental, eso hace que se pare la operación. Así de simple. Y parar la operación es muy caro. Si uno lo quiere poner así en el extremo, súper económico, ¿ya? Y eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que ser una empresa consecuente también con la realidad mundial, con la realidad país, y eso también le va agregando valor a la compañía, ¿ya? Eso le va a los accionistas les importa. Nosotros somos una empresa que transa en la Bolsa de Metales de Londres, y cuando uno va a reuniones con los inversionistas, yo diría que el 50% de las preguntas tienen que ver con temas de sustentabilidad. O sea, lo que le interesa a los inversionistas y a los analistas es: la empresa es responsable, está haciendo bien las cosas. Entonces, hoy día no es discutible el tema de sustentabilidad. Y por eso que nos ponemos metas que son ambiciosas. Yo comparto que a veces en este tipo de cosas hay que poner un poco la carreta adelante de los bueyes, ¿ya? Porque uno no sabe, hoy día nosotros no tenemos el desarrollo tecnológico claro de cómo vamos a llegar a ser carbono neutral, porque se están probando camiones de alto tonelaje. Ustedes conocen los camiones mineros, son gigantes. Esos camiones de alto tonelaje hoy día, del tonelaje que nosotros manejamos, no existen hoy día eléctricos. Entonces, estamos haciendo pruebas con algunos equipos, las grandes empresas productoras de camiones están trabajando con todas las compañías, estamos todos juntos en esto, impulsando el desarrollo tecnológico, pero no lo tenemos claro todavía. Pero tenemos que subirnos al carro. Entonces, claro, a veces esa conversación es más difícil porque cuesta tomar decisiones y compromisos de largo plazo cuando no tenemos todo claro. Pero también creemos que a veces hay que jugársela. Y la forma de tomar esos riesgos hace que toda la cadena de suministro finalmente avance. Entonces, la producción es obvio que es importante. Pero es muy inentendible una producción hoy día sin un desarrollo que sea sustentable. Y no hacerlo tiene consecuencias importantes también para la producción y para el negocio. Y desde la industria alimentaria, ¿cómo lidian con las presiones financieras al final? Sí, mira, yo creo que con evidencia objetiva, porque nosotros nos enfocamos mucho como reloj suizo en amparado bajo la ciencia, se puede crecer y se puede ir decarbonizando. Nosotros ya el pic de carbono lo tuvimos el 2021. Cuando elegimos el camino de agricultura regenerativa, para nosotros es un camino sin retorno, pero tal como comparto aquí con los panelistas, puede que no tengamos todas las herramientas hoy y las respuestas, y tenemos la carbono neutralidad al 2050, que finalmente va a ser a la vuelta de la esquina, el 50% al 2030 es en 5 años más. Entonces, los desafíos están, y en el fondo, cuando hablamos de alimento y cuando hablamos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, somos dependientes de las materias primas. ¿Y las materias primas de dónde salen? Del suelo. Entonces necesitamos asegurar una cadena resiliente. Y desde esa mirada, el CEO de la compañía es enfático. Los objetivos son estos
y bajan a cada país tiene objetivos anuales y eso va del directorio para abajo. Entonces, ¿se puede crecer y decarbonizar? Sí, y se requiere el compromiso de todos. Y el compromiso de todos es cuando tienes a un líder que comprende lo imperativo que es la sostenibilidad para el negocio, porque de lo contrario, sin suelo, si hay efectos climáticos significativos, nos ponen en riesgo la cadena de suministro. Y si no tenemos nuestros ingredientes, no van a poder a las líneas y no vamos a poder entregar alimento a la ciudadanía. Entonces, esa es la relevancia. No es el romanticismo que tal vez pudo haber habido antaño. Hoy día es un imperativo del negocio y está en el ADN de la empresa, y el mundo financiero hace análisis de riesgo, hace matrices de materialidad y identificamos. Nosotros hicimos simulaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si efectivamente sube la temperatura en tantos grados? ¿Cómo va a afectar a ciertos ingredientes a nivel global en los países que son prioritariamente productores de cacao, de café, los lácteos, por ejemplo? Entonces te puede mover toda la economía, y eso hace que hoy día sea tan relevante y que es parte de nuestro ADN y que estamos trabajando. Es un camino sin retorno y que necesitamos justamente innovar y hacer alianzas virtuosas, porque esperamos que así sea, que eso, pero se puede. O sea, la demostración de que se puede crecer y es acoplar la decarbonización, eso ya tenemos ese check. Genial, muchas gracias. Es refrescante escucharlo, ¿cierto? Viniendo de tres industrias bien diferentes. Pero la realidad es que los desafíos son monumentales, ¿cierto? Seguimos avanzando, se sigue calentando el planeta, seguimos creciendo y generando más residuos. Y no es que sea la responsabilidad de una empresa hacerse cargo, pero somos todos parte de esto. Entonces, pensando en esta agenda ambiciosa que ustedes pueden tener, ¿cuáles creen que son los principales desafíos, pensando bien ambiciosos, los principales desafíos que ustedes podrían tener como empresa en estos próximos, digamos, 5 años? No sé quién querrá partir. Partamos por acá. A ver, yo pensando en la decarbonización, para nosotros como rubro minero es el desarrollo tecnológico. ¿Ya? Y ahí creemos en las alianzas con proveedores, en las alianzas con otras compañías mineras, y eso es fundamental, que tengamos que lograr que la tecnología avance, pero está avanzando rápido. Yo estoy tranquila. Cuando uno va a la Expomin, etcétera, uno ve que hace 2 semanas hubo un seminario gigante, Electric Mine, en Chile, donde ya se está viendo cómo se está electrificando el desarrollo minero, etcétera. Así que nosotros tenemos compramos y estamos partiendo este año a operar una locomotora en nuestro rubro de transporte, una locomotora a hidrógeno verde, es la primera en Chile, porque sabemos que tenemos que empezar a probar este tipo de cosas. No sabemos si va a haber hidrógeno disponible, etcétera, cosas así, con un poco lo que hablábamos, los desafíos, pero queremos entender si lo podemos hacer, queremos entender a cuánto lo podemos escalar, etcétera. Entonces, eso, hacer pilotos es muy importante, es muy importante. Y yo diría que en el tema de la transición hídrica, aquí hay un tema de tiempo, hay mucha... o sea, nosotros sabemos que el tema de agua es algo que es muy importante en las zonas áridas, y ya la minería ha ido transitando de a poco hacia aguas no convencionales, ya sea agua de mar desalada, agua de mar sin desalar. Nosotros estamos evaluando también un proyecto de utilizar las aguas servidas de la región de Antofagasta para el negocio minero. Entonces, ese tipo de alternativas son súper viables y muy interesantes, requieren de tiempo. En minería el relave es un gran tema, se ocupan superficies importantes en depósito de relave. Nosotros también estamos siendo innovadores, estamos probando depositar relave en rasgos que ya estaban en fase cierre. Entonces, ahí hay de cierta forma algo de economía circular, porque estamos interviniendo para depositar relave un área que ya estaba intervenida. Entonces, la innovación, cómo somos creativos, cómo vamos avanzando en generar pilotos, alianzas, etcétera, para poder en el fondo lograr el objetivo y ser más ambiciosos aún en el objetivo. Okay, aumentar la ambición.
¿Cómo seguimos con los desafíos en la industria forestal? Yo voy acá en sesgo de formación, yo vengo de las ciencias sociales, así que en mi opinión los principales desafíos son culturales o son mentales incluso. O sea, en la medida en que las personas no transformamos nuestra forma de entender el mundo y nuestras creencias, es difícil cambiar nuestras conductas. Y esa transformación en general es difícil. Po. Siempre se dice, el ser humano no cambia. Siempre ha sido igual, no va a cambiar, ¿cierto? Y es más o menos cierto, no cambiamos mucho. Entonces esas pequeñas transformaciones son las que, una acumulación de pequeñas transformaciones es una gran transformación. Y creo que al interior de las compañías, el cómo promover esas pequeñas transformaciones culturales que permitan habilitar este roadmap hacia los desafíos futuros es fundamental, pero también desafíos, digamos, ya como a nivel de ciudadanía, incluso ustedes como alumnos que son líderes, a la vuelta de la esquina van a ser ya los líderes que van a estar a cargo de, o sea, luego las llaves del auto las van a tener ustedes. Entonces, que vengan con un mindset transformador, ambicioso, consciente, creo que es quizás uno de los principales desafíos. Les contaba antes de entrar de que me tocó estar hace unos días en Milán y en el contexto de un seminario de moda sustentable. Entonces me tocó presentar, bien glamoroso. Así y hablábamos de fibras textiles. Nosotros a partir del árbol logramos crear fibras que están en la moda. Entonces tú te puedes vestir con fibra de árbol. Y eso naturalmente es mucho más, es biodegradable, reciclable, natural, consume mucha menos agua y mucha menos energía que el algodón. Y para qué decir que el poliéster, que es además viene el petróleo y cada vez que uno lava una prenda de poliéster en la lavadora bota microplásticos que terminan en el mar. Entonces, ¿cómo promover la transformación en la industria de la moda? Esa era como la reflexión para hacer esa transición hacia fibras naturales y no fósiles. Y ahí, en el fondo, lo que se discutía es como, ok, tú quizás podés estar haciendo bien nosotros como un eslabón de la cadena, pero al final si la marca está mirando la calle y lo que dice la calle es fast fashion y yo me compro la polera, es que no tengo este verde, necesito este otro verde y tengo 8 verdes en mi closet, es súper difícil generar la transformación. Entonces, requiere un cambio cultural para que las personas nos apropiemos y quizás no es esa ambición de ser sustentable como la persona que está en el monte, quizás comiendo todo sin huella. Y no, todos tenemos una huella. Yo acá me vine en auto y generé una huella en el camino para acá y probablemente voy a seguir generando huella en todo lo que queda del día, pero en la medida en que nosotros como personas hacemos pequeñas transformaciones en nuestras prácticas, desde una ducha un poco más corta o cosas de ese tipo, podemos generar una gran transformación. Entonces, desde ahí yo creo que las transformaciones suelen ser más bien culturales y desde ahí, por supuesto, habilitar las transformaciones tecnológicas y todo lo que se requiere, pero yo diría que ahí está lo principal. Desde nuestro lado, el agro es un desafío justamente generar este cambio de la agricultura tradicional, que es intensiva, hacia una agricultura que sea más sostenible, y eso también requiere un cambio justamente de mindset de los agricultores. Creen que porque están en el sur de Chile son carbono positivo y no es así, porque efectivamente la vaca cuando está pastando genera gases de efecto invernadero como el metano, que tiene mayor potencial de calentamiento. Entonces, los desafíos están en cómo hacemos ese cambio. Ese cambio tiene que estar avalado por la ciencia, porque cuando tú vas a hacer pilotaje de, por ejemplo, cambiar una especie en la pradera donde va a pastar la vaca, pensando en el mundo lácteo, está la productividad en jaque de ese lechero. Entonces tenemos que hacer pruebas con partners que desde el mundo de la ciencia avalen que esos cambios efectivamente van a generar un rendimiento que le genere un beneficio. Esto no es como por proteger la naturaleza, esto es un productor y es su medio de vida. Entonces, en ese sentido, los desafíos es generar ese convencimiento, esa transición. Nosotros tenemos más de 300 productores lácteos en la zona sur, 150 de ellos hoy día están con distintos grados de prácticas en implementación, pero luego quisiéramos que todo el agro en Chile genere esa transición. Entonces, esos desafíos es como a nivel de políticas públicas, se generan los incentivos correctos para que justamente desde la conducta vayamos como país transicionando a eso.
Desde la economía circular, un caso súper práctico, que uno diría, bueno, pero ¿cómo no lo hicieron antes? Hace poquito, la casata de litros Saori, del helado que es tan rico. Sí, bueno, mucho orgullo, porque tal como tú estuviste en Milán, este proyecto de cambiar de un tipo de plástico, que es el poliestereno, pasarlo a polipropileno, que sí es reciclable, tomó 3 años de investigación. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿cómo? Si es cambiar, llegar y cambiar. No, porque son, sí, la cadena de frío, el envase tiene que estar a menos 40 grados. Tenemos que asegurar la inocuidad del producto, tenemos que asegurar la pilabilidad de las casatas, su transporte, que el producto llegue a ustedes consumidores de buena forma, que se mantenga. Son productos que además tienen un año, más de un año de vida. Entonces, los desafíos son enormes. Cuando uno se pone a pensar en logística, Chile, más de 4.000 kilómetros de distancia, ¿cómo hacemos que la industria del transporte migre hacia camiones de larga distancia que efectivamente tengan combustibles como gas natural licuado o GNL o bio-GNL, que es lo que estamos hoy día explorando? Entonces, hay procesos de transición y tal como decían, hay que pilotear, hay que acompañar a todos de la mano y buscar mecanismos porque hay costos de por medio, hay que asegurar que nos sostengamos como negocio. Entonces creo que hay distintos desafíos y donde uno esté, uno va a encontrar oportunidades de desarrollar justamente del agro. Ustedes que son jóvenes, hay un tema que en general los jóvenes se van del campo. El campo es demandante, estar a las 4 de la mañana en una sala ordeña es desafiante. Entonces, ¿cómo encantamos a los jóvenes en esta agricultura que se traspasa de generación en generación ese arraigo por el campo? Y ahí hay un sinfín de tecnología que es fascinante, desde el uso de drones para fertilizar las praderas o los cultivos, biofertilización, satélites, inteligencia artificial, en fin. Entonces, también cómo vamos conectando a los jóvenes a que tengan ese arraigo por la tierra para que se queden y que puedan conocer que hoy día se pueden hacer las cosas más fáciles desde lo tradicional con la tecnología y que también nos facilita la vida. Entonces hay un mundo de oportunidades que dependiendo en qué parte de la cadena de valor vamos a ver que siempre vamos a estar desafiados, que tenemos ambiciones que son súper altas, que esperamos cumplir, vamos en el buen camino, no tenemos todas las soluciones, pero en el fondo esos son, yo creo que diría los principales desafíos que hoy día vemos. Muchas gracias. Quería poner un poco en contexto otro gran desafío que tenemos hoy día, súper en la actualidad, que es la gran incertidumbre que hay en los mercados mundiales por, al final, a nivel geopolítico, las guerras comerciales entre China y Estados Unidos, las guerras que están ocurriendo en Europa y en Medio Oriente, los cambios regulatorios que están también todo el tiempo avanzando y poniendo más desafíos para la sustentabilidad. ¿Es este contexto de incertidumbre un factor que cambia las prioridades en sustentabilidad, donde, por ejemplo, empiezan a pesar más temas económicos de corto plazo y dicen, ok, dejemos este proyecto de sustentabilidad para más adelante, cuando primero solucionemos los temas de la cadena de suministro? ¿Cómo han vivido eso en sus empresas? Tal vez partimos por aquí. Yo creo que sería raro decir que no ha habido ruido, ¿ya? Ha habido ruido en particular por Estados Unidos, por algunos acuerdos internacionales de los cuales se han salido, por temas de diversidad e inclusión, políticas de diversidad e inclusión, que hoy día pareciera que no son tan importantes, etcétera. Entonces hay un ruido, o sea, no sé si en los diarios van a ver que hay muchas discusiones de, bueno, ¿es ESG o no es ESG? Como que hay que seguir con eso. Entonces, a ver, nosotros estamos convencidos, como Antofagasta Minerals, de que la sustentabilidad es parte importante del negocio. Estamos convencidos además que es central en el negocio. Entonces, lo que estamos haciendo no lo vamos a dejar de hacer porque hoy día haya un ruido un poquito distinto.
quizá hay volúmenes que hay momentos que se suben volúmenes importantes y uno toma el vuelito. Por ejemplo, cuando se organizó la COP en Chile, que no se pudo hacer en Chile finalmente por el estallido social, fue un momento súper importante para las empresas chilenas, porque como la COP era en Chile, todas las empresas nos subimos a un carro muy rápido y esos son pulsos que yo digo hay que tomarlos y hay que aprovecharlos. A lo mejor este es un momento quizás que va a ser más silencioso, pero no es algo que vaya a cambiar las estrategias de la empresa. Y sí, yo creo que hay incertidumbres que tienen que ir avanzando. El tema permisológico está muy en boga. Hoy día han habido muchas discusiones respecto de cuánto se están demorando los proyectos en poder salir adelante en temas de permiso. Y sí, yo creo, por ejemplo, que los proyectos de innovación tecnológica debiesen tener quizás algo un poco más rápido, porque en la medida que se puedan ir probando estas tecnologías rápido, vamos a poder ir avanzando también más rápido. Entonces, pero nosotros estamos convencidos de que nosotros vamos a ser una empresa mejor, más valorada, que nos va a ir mejor en el negocio en la medida que nosotros vayamos avanzando en estos temas de sustentabilidad, en que vayamos avanzando en la incorporación de mujeres, en que vayamos transitando en el uso de agua, que vayamos transitando hacia la descarbonización, que nos vayamos poniendo metas. Nosotros estamos convencidos de que eso es parte del negocio y nosotros no vamos a cambiar la estrategia hoy día con esta incertidumbre que hay, estos ruidos que hay en el ambiente. Sí, yo creo que es bien interesante la tensión que se está generando y tengo la impresión de que hacer empresa es un esfuerzo inherentemente de lidiar con la incertidumbre. Y hoy día hacer empresa, ayer ya lo era y hoy día y en el futuro va a seguir siendo cada vez más así. O sea, la volatilidad, la incertidumbre es parte inherente de hacer negocios. Y creo que las compañías como exitosas son aquellas que son capaces de equilibrar la capacidad de adaptación, es decir, estar leyendo de manera sensible el entorno y estarse adaptando para que el negocio tenga viabilidad en un entorno cambiante, pero al mismo tiempo con convicción, con una quilla, con una creencia, con valores, es decir, lo que yo me importa más y lo que me importa menos, que sea claro y que no sea una veleta que en función de para dónde corren los vientos yo creo una cosa y al día siguiente creo otra. Y en eso, al menos para nosotros, ha sido fundamental trabajar desde el propósito de la compañía. Así como las personas en nuestras vidas tenemos un propósito, es decir, aquello que nos permite levantarnos de la cama en la mañana, aquello que le da sentido a nuestra vida, sentido trascendente, pero también sentido como dirección hacia dónde me quiero dirigir. Nos da energía el propósito y nos da foco también. Creo que una compañía con un propósito claro es una compañía más resiliente a resistir los embates de los tiempos inciertos, porque de alguna manera opera el propósito como una brújula, como un timón que me permite en tiempos de enredo, de confusión, de tironeo, de tensiones, ¿para dónde voy? No, para allá voy. Entonces, coincido que hay ciertas convicciones que no se transan porque son parte esencial de quién tú eres. Pero, al mismo tiempo, con cierta cintura y capacidad de adaptarse porque al igual que los edificios, así como en ingeniería estructural, cuando son demasiado rígidos se quiebran y se rompen, ¿cierto? La plasticidad sin perder la estructura es como la capacidad que define, creo yo, una empresa resiliente en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias. Gabriela. Lo dijiste, yo creo que muy bien. Efectivamente, en tiempos de incertidumbre la capacidad de adaptación es fundamental de todos los equipos, pero cuando uno tiene un propósito claro, metas claras y un horizonte que es hacia allá voy, en el fondo eso es lo que te va a guiar. Nosotros el 2020, Nestlé a nivel global disponibilizó 3,6 billones de francos suizos para decarbonizar nuestra cadena de valor y 1,2
billones de francos suizos para agricultura regenerativa. Entonces, esa es la convicción. Independiente de las situaciones geopolíticas que justamente sí pueden generar ruido, tenemos que trabajar en hacer las cadenas de suministro resilientes, porque ahí está la sostenibilidad de nuestro negocio. Muchas gracias, muy de acuerdo. Ahora, aprovechando que tenemos acá alumnos de ingeniería comercial, que todavía están en todo el desarrollo de su carrera, desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles creen que son esas habilidades, conocimientos o las experiencias que debieran adquirir un ingeniero comercial para soñar en trabajar en un área importante de sustentabilidad en una empresa? Bueno, yo soy agrónomo y trabajo en minería. Ya he trabajado en minería casi toda mi vida. Y yo creo que ese es un ejemplo de que no hay límites en realidad, y uno puede hacer cosas muy interesantes independiente de la profesión que tenga. Ahora, como ingenieros comerciales, para trabajar en sustentabilidad hay un montón de campos. Se me ocurre, por ejemplo, toda la cadena que se puede armar interesante con economía circular y comunidades. Ahí hay un potencial tremendo de cómo ir generando negocios en el entorno donde operan las grandes empresas y generando negocios virtuosos que ayuden a la economía circular de la localidad y con las compañías. Así que yo creo que la economía circular es algo que está partiendo, que se está haciendo todavía muy intraempresa, pero creo que ahí hay un campo tremendo de negocio y de vincular a las comunidades con las empresas en esta cadena de suministro. El desarrollo de proveedores locales también es un campo súper interesante. Nosotros, en general, todas las empresas, cada vez nos interesa tener mano de obra local, proveedores locales, cómo se desarrolla, cómo se van generando competencias en los territorios para poder incorporar ya sea empresas o trabajadores dentro del negocio. Yo estoy hablando de la minería, pero esto es lo mismo para cualquier empresa. Y el tercer punto que también es muy importante son el desarrollo también de proyectos de desarrollo social. Nosotros tenemos hoy día un programa súper importante que se llama Somos Choapa, donde vamos generando proyectos con las comunidades, vamos generando trabajo con ellos, con las municipalidades, se van haciendo distintas articulaciones. En el norte tenemos diálogos para el desarrollo. Entonces es muy normal y ocurre también que ingenieros comerciales trabajen también en esas áreas de desarrollo local. Las empresas que tienen fundaciones también es un rubro importante. Y bueno, y en minería hay mucho para los ingenieros comerciales también, pero en sustentabilidad yo creo que por lo menos así lo que bien rápido y en un resumen yo diría que hay harto campo y ese campo de la vinculación entre las comunidades y las empresas, yo creo que es un campo que les viene muy bien a ustedes y es muy bonito además porque genera mucha satisfacción personal. Muchas gracias. Saltemos a Gabriela para cambiar. Yo creo que, a ver, desde sostenibilidad, si se embarcan en este camino, tienen que estar dispuestos a estar educándose continuamente, porque justamente la sostenibilidad va a pasos agigantados, las temáticas son infinitas, eso es lo maravilloso de la sostenibilidad, si se quieren dedicar al mundo social, al mundo de la logística, al mundo de la vinculación con el consumidor, áreas de marketing, en fin. Habilidades de trabajo que tengan desarrollo, que es trabajo interdisciplinario. Se pueden vincular con las distintas áreas, puede estar marketing, con finanzas, con recursos humanos, con equipos técnicos. Hoy día estábamos en una reunión y éramos distintas áreas de procurement, de sostenibilidad, el que está en packaging, el que está asegurando el costo de la materia prima, pero ahí estamos nosotros diciendo, bueno, pero hagamos esa materia prima más sostenible, cómo le metemos componentes de resina reciclada a un plástico,
o en fin, entonces esas habilidades de trabajar interconectado y por otro lado el estar siempre buscando el pensar fuera de la caja, porque muchas de las innovaciones salen de lo tradicional y son innovaciones que son disruptivas y que se puede pensar de manera distinta y hacer cosas diferentes. Entonces siempre estar como, bueno, ¿qué más puedo aportar desde mi rol en la innovación y en la creatividad? Así que creo que eso desde el punto de vista de la profesión de ellos son habilidades que pueden desarrollar y que pueden tener y tener esa curiosidad de que si es sostenibilidad van a tener que estar estudiando, eso sí, porque esto va avanzando y avanzando, tal como decía, hoy día estamos empezando a hablar de biodiversidad, de capital natural, casi como que la huella de carbono ya es como el el que ya no está en ese mundo, es como estás out, cero waste o cero residuos, es como ya, entonces estamos pasando a esto y eso hay que estar estudiando, informándote continuamente y bueno, es fascinante porque va evolucionando muy rápidamente. Así que hay mucho por delante. Muchas gracias. Nicolás, ¿algunos últimos tips? Sí, yo lo envidio un poco y encuentro que estudiar en estos tiempos fascinantes, movidos, es como lo más entretenido y lo más desafiante que hay. Entonces también aprovechar de invitarlo a no perder el asombro y a estar absorbiendo todas las cosas que están pasando, porque eso es muy nutritivo para lo que van a hacer en el futuro. Yo tengo la impresión de que desde nuestra mirada, desde lo forestal, la intersección entre la naturaleza y la tecnología, ahí hay una beta, para usar un término minero, súper interesante. En general se concibe la naturaleza como lo prístino, lo no tocado, ¿cierto? Y la tecnología como lo opuesto. Y sin embargo nosotros nos hemos dado cuenta que en la convergencia de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, y la aplicación de tecnología de última generación, hay un potencial para escalar las soluciones impresionante. El año pasado, a partir de una startup que es de Arauco, que se llama Lemu, lanzamos al espacio un satélite, el primer satélite privado de Chile. Es un satélite como el porte de una cajita de zapato, que se lanzó vía SpaceX de Elon Musk en California. Es chiquitito, entre otras cosas, porque Elon Musk te cobra por gramo. O sea, había que ser súper eficiente con el satélite. Y ese satélite además es el primero, quizá el único de los pocos que hoy día está orbitando y dedicado exclusivamente al monitoreo de la biodiversidad. Y usa lo que se llama cámaras hiperespectrales, que básicamente pueden ver más allá de lo que puede ver el ojo humano, para monitorear la evolución de los biomas, de los ecosistemas en el tiempo, ¿ya? Y de esa manera, por supuesto, escalar soluciones para la protección y el cuidado de la biodiversidad en largo plazo. Cosas como esa y muchas otras cosas nosotros aplicamos, por ejemplo, muestras, ustedes que lo deben hacer también, muestras de ADN. Por ejemplo, uno toma una muestra de un río con agua y puede detectar qué anfibios o qué pescados hay en ese lugar y por lo tanto hacer una determinación de qué biodiversidad existe en un ecosistema y cuán saludable está ese ecosistema. En fin, ahí podría estar mucho rato explicándoles distintas metodologías y tecnologías que aplicadas a la conservación de la naturaleza nos permiten escalar las soluciones de manera brutal. Entonces yo creo que ahí hay un ámbito súper interesante que tiene futuro y que además tiene propósito. Muchas gracias. Ya estamos en el tiempo, ¿no? Me dirán ahí, sí. Me gustaría terminar con un gran aplauso para nuestros tres panelistas, agradecerles haber venido. Estamos.